futuro. Es un tema que apunta hacia nuestro destino, amén. Es un tema, hermano, aleluya, que tiene que ver con que ya los tiempos, amén, están dispuestos, las formas están dichas y el evento acontecerá, amén. No es algo que esté en tela de juicio de lo que estamos hablando, amén. Es acerca, aleluya, de un evento que marcará, amén, de un futuro distinto entre Dios y su iglesia. Que hablar de prepararnos para las bodas es muy interesante porque de este lado, hermano, de nuestro continente, amén, cuando hablamos de una boda hay situaciones muy diferentes a lo que representaba una boda para los hebreos, para el judío. Hermano, hablar de una boda era algo sumamente comprometedor. Entonces, cuando nosotros miramos, aleluya, acerca de un compromiso hacia un futuro, tomando, aleluya, como base, amén, una boda, amén, nosotros en nuestros días, aleluya, para la mayoría del pueblo mexicano, amén, hay cosas que ya no les son relevantes para llegar al matrimonio, como la virginidad, amén. Para los padres ni siquiera ya les suena a algo en lo que ellos deben de estorbarle a sus hijos para que lleguen de esta forma al matrimonio. Para el judío, hermano, aleluya, el evento del matrimonio era muy asombroso porque eh, el padre es el que escogía la esposa para el hijo. ¿Estás aquí? O sea, Dios le escogió esposa a quién? Jesús. Y si tú vamos muy atrás en el Antiguo Testamento, pues para casar a Isaac, el padre mandó un siervo a buscarle esposa, ¿sí recuerdan? Y así era. Entonces, hermano, cuando se busque, encontraba a la esposa, la que iba a ser esposa del hijo, eh, el papá del hombre, daba una dote, traía una dote, ¿no? Como acá en Oaxaca, guajolote, pan y chocolate, y traía todo. Y entonces, una vez que encontraba a la futura, el hijo le decía al papá, bueno, ok, voy a trabajar un año y en ese año voy a hacer mi casa. Entonces, lo que pasaba, hermano, era que el papá de la novia comenzaba a cuidar de su hija más de lo que ya había cuidado antes. Y la cuidaba más y él sabía el compromiso que ya tenía su hija porque el novio iba a regresar y se iba a dar el día de la boda. La cuestión es que cuando acontecía la boda y la noche de nupcias, había un rito que la familia estaba afuera de la habitación y si la novia, hermano, no era virgen, el padre de la novia tenía que devolver con sus intereses respectivos la dote al papá del novio. La bronca no era devolver, la bronca era que esa familia iba a quedar y permanecer avergonzada por todas sus generaciones. Entonces, para esto, hermano, cuando terminaba la noche de bodas, por la ventana sacaban una sábana blanca. Y si la sábana tenía manchas del líquido vital, entonces decían, ok, era virgen. Y si no lo había, pues toda la vergüenza era sobre la hija, sobre el padre, sobre la madre y sobre sus generaciones. Entonces quiero que tú y yo nos pongamos a pensar, hermano, como padres, la vergüenza que pasaríamos si estuviéramos viviendo en esos tiempos o si nosotros hemos trabajado lo suficiente para no pasar la vergüenza. ¿Estás acá? Porque lo de menos era devolver la lana, el chivo, el borrego. Entonces para ellos, hermano, era algo
sumamente importante que escogieran a su hija para casarse. No es cualquier cosa cuando hablamos de lo que Cristo, hermano, y Dios, aleluya, toman como figura para hablar del compromiso que Cristo quiere tener con la iglesia, porque pone la figura del matrimonio. Así que si tú y yo, hermano, somos la novia, si tú y yo somos la esposa, si tú y yo somos, aleluya, como iglesia, quien va a tener un futuro con Jesucristo, pues tendríamos que saber cómo están nuestras vidas delante de Él. Porque la vergüenza sería muy grande si tú y yo no vivimos como Cristo quiere que vivamos. ¿Estás aquí? Aquí en México hoy día te puedes casar de blanco y lo demás es lo de menos. Mientras lleve portando un vestido blanco, aunque traiga un dispositivo antiniños en el cuerpo, total vengo de blanco. ¿Estás aquí? Pero delante de Dios, hermano, te pongo esta figura porque tú y yo tenemos que entender que delante de Dios no es así. Que delante de Dios, hermano, aunque portemos corbata y un buen perfume y buenas marcas, lo que el Señor atiende siempre va a ser, aleluya, la forma en la que nosotros lo tratamos, lo honramos, lo glorificamos, lo exaltamos. Y es ahí entonces donde entra, aleluya, el verdadero propósito de prepararnos, porque el esposo viene, el novio va a llegar. Y es ahí donde entra el cuidado del Padre para nosotros. Es ahí donde el Padre, hermano, aleluya, nos ha puesto límites. Es ahí donde el Padre nos habla de la santidad, a la consagración, donde el Padre está haciendo la función y el trabajo porque nos ha escogido para su Hijo. Aquí, en el libro de los Efesios, capítulo 5, entonces tú y yo quizá hoy no vemos ya, bueno, pero en Dios que me esté yo equivocando y sea 100% equivocación, tú y yo ya no vemos que el matrimonio sea así. Nosotros tenemos que trabajar arduamente porque nuestros hijos lleguen correctamente aquel día. ¿Es fácil? No. Sencillo, menos. Pero los padres ya no tenemos cuidado sobre esas situaciones en nuestros hijos. Ya no. Y nuestros hijos menos entienden el compromiso de lo que es llegar un día al altar. ¿Estás aquí? Entonces eso es muy, muy importante. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 31 al 33 nos dice esto. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ayúdenme a orar. Padre, quiero darle gracias, muchas gracias, Señor. Ayúdenos a entender su palabra, Señor, y que su Espíritu Santo nos redarguya profundamente, Señor, que su Espíritu Santo nos mueva, Señor, aleluya, hasta el punto del quebranto, Señor, y de entender que pecamos y que pecamos contra usted, mi Dios. Solamente a usted le damos la gloria y la honra y la alabanza, porque es en usted en donde podemos encontrar esperanza, en donde podemos encontrar vida eterna. Y solo usted puede poner nuestro nombre en el libro de la vida, Señor, en el nombre de Jesús, que su Espíritu nos redarguya para arrepentimiento de nuestros pecados. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermano, cuando el Señor está hablando, aleluya, acerca de ese famoso versículo que usamos mucho para el matrimonio, donde se dejará al padre y a la madre, donde se unirán dos personas, aleluya, para hacer una sola carne, amén. Dice, aleluya, Pablo en su carta de los Efesios, dice, esto está escrito respecto, como un misterio respecto a la relación entre Cristo y su iglesia. Y entonces Pablo, hermano, habla de las dos columnas principales, amén, que hacen que un matrimonio pueda forjarse a un futuro real y verdadero. Lo que hace Pablo, hermano, es discernir respecto, aleluya, a lo que se necesita para que una relación, aleluya, de esta calidad pueda tener futuro.
Cuando esto se pierde en alguno de los dos miembros del matrimonio, hermano, entonces el matrimonio va a pique. Se solicita, según lo que leemos aquí, hermano, que el esposo necesita trabajar en algo y se le llama amor, y que la esposa necesita trabajar en algo que se le llama respeto. Entonces, cuando estos dos elementos, estas dos columnas, hermano, aleluya, del matrimonio están firmes, son anchos, son fuertes, cuando esto, hermano, aleluya, se ha desarrollado en el corazón de cada individuo, entonces, hermano, esta relación va a perdurar en todo el tiempo que sea necesario. No solamente se trata, aleluya, de llevar a alguien al punto terrenal, de dejar al padre y a la madre, amén, y cambiarlos por su cónyuge. No. Estamos hablando, aleluya, acerca del nivel de importancia que tiene para mí Cristo cuando yo me veo como la novia, como la iglesia, como aquella esposa, hermano, que ha decidido tener una relación con Cristo por encima de cualquier persona que ocupe un lugar en mi corazón, como lo puede ser mi madre y mi padre. Lo que yo quiero enseñarle a mi Señor, a mi Dios, a mi esposo, es que Él tiene un lugar, aleluya, prioritario, real y verdadero en mí, que yo no voy a cambiar mi relación que tengo con Él, aleluya, por otra relación que podría justificar mi cambio, pero que delante de Él jamás sería una justificación. Así que cuando nosotros miramos, hermano, que el esposo necesita amar a la iglesia, necesita amar a su esposa, hay unos versículos, amén, y que yo sé que tú y yo lo sabemos, el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, muy conocido y que no lo vamos a leer hoy, pero que está fundamentando, diciendo, el Padre nos amó de tal manera que dio a su Hijo. El amor de Dios durante toda la Biblia, y usted puede leer todas las epístolas de Juan, por lo menos, perdón, todos los capítulos de la primera epístola de Juan, usted puede saber acerca del amor, o puede ir al libro de Corintios y hablar del amor. Lo que quiero que tú y yo sepamos hoy es que Cristo está haciendo su parte. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo Efesios 2, del 4 al 7. Efesios 2, del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Jeremías 31, versículo 3. Jeremías 31, 3. Jehová te manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Hermano, la columna del amor dentro de la relación que habla el libro de Efesios entre la iglesia y Cristo, esa columna del amor ya está puesta. Esta columna del amor no está en tela de juicio, es una columna, hermano, aleluya, que está para permanecer. Dice, aleluya, en uno de los versículos que leímos, que nos ha amado y nos ha puesto en un lugar especial con la idea de que en los siglos venideros se presente un testimonio de la gracia y la bendición con que Dios nos ha amado. Y habla de siglos.
sea, Cristo no está pensando, hermano, aleluya, en amarnos hoy sí y mañana no. El amor de Cristo, hermano, es totalmente real, verdadero y no es pasajero. El amor de Cristo, hermano, no es intermitente. El amor de Cristo, hermano, no está sujeto a nuestro comportamiento como podría pasar en el mundo terrenal. Si tú no eres quien yo quiero, entonces no te amo. Si no te portas como yo quiero, entonces no te amo. Y sujetamos el amor y condicionamos el amor, hermano, quizá a caprichos, a berrinches o a estados de ánimo. Jesús no puede variar, hermano, su capacidad de amar ni la intensidad con que nos ama. Él, hermano, mantiene su amor perfectamente hacia cada uno de nosotros porque Él no va a echar a perder la relación por falta de amor. Él no va a echar a perder, hermano, la relación de Él y su iglesia porque en algún momento de ira, aleluya, haga a un lado el amor. Jamás. Para Cristo, escúchame bien, o más bien, Cristo tiene para nosotros solamente sus ojos. Los ojos de Dios, hermano, no están en ningún otro lugar. A los únicos que puede vernos es a nosotros, su iglesia. Él no tiene amor para alguien más, sino para su iglesia. Él dejó a su Padre para unirse por nosotros. Él dejó a su Padre, como dice la Biblia, dejarás padre y madre. Él lo dejó para venir y humillarse y morir en la cruz y mostrarnos el amor. Así que la columna, hermano, de una relación eterna está puesta. Pero la cuestión es, en donde hablamos, donde la iglesia tiene que prepararse para aquel día, es cuando miramos que la iglesia, hermano, también tiene, aleluya, una obligación. También la iglesia, hermano, tiene un quehacer para que esta relación funcione, no solamente por el amor que nos da el esposo, sino por el respeto que debe, aleluya, dar la esposa. Por eso, cuando el Señor, hermano, habla acerca de que la mujer esté sujeta al marido y que el marido la trate como vaso más frágil, aleluya, eso es algo que nosotros usamos para que los matrimonios en este mundo, el matrimonio a nivel terrenal, tienda a la perfección por el ejemplo que Cristo nos da a través de cómo Él trata a su iglesia y cómo la iglesia debería de verlo a Él. Así que es sumamente interesante entender, hermano, en dónde tú y yo necesitamos prepararnos, porque Él ya nos ama, porque el amor de Él ya funciona, porque el amor de Él, hermano, decía Efesios, nos amó de tal manera que perdonó nuestros pecados, nos amó de tal manera, hermano, aleluya, que Él nos ha resucitado y nos ha puesto en un lugar celestial, que su promesa de amor, según Jeremías, es eterna. Escúchame algo, hermano. Nosotros los humanos tenemos la frase de hasta que la muerte los separe. En el reino no existe esa frase. En el reino la muerte no nos separa de Dios, más que la muerte causada por el pecado, y no se refiere a la muerte física, sino espiritual. Pero hablando de cómo nosotros nos conducimos y decimos, oh, pues ya se murió, se acabó el amor. No. Nosotros, los que tenemos la promesa de Dios, el día que muramos estaremos esperando, aleluya, a que llegue el novio, porque celebraremos. Así que cuando nosotros hablamos de estas dos columnas, amén, que tienen, hermano, aleluya, la forma de formar algo eterno, es ahí donde nosotros tenemos que mirar en qué área tenemos la oportunidad de trabajar para honrar y respetar a nuestro Señor, al esposo de la iglesia. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, Primera de Samuel 15, 22. Primera de Samuel 15, 22. Dice de esta manera. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cuando hablamos, hermano, de que a la esposa le toca respetar, entonces hablamos, aleluya, de que hay cosas que la esposa tiene que tener. Una, no debe ser ofensiva. Dos, debe aprender a honrar. Tres, debe aprender a obedecer. Y cuatro, tiene que entender el servicio. Estas son las cosas en las que una esposa necesita trabajar. Estas son las áreas donde la iglesia, hermano, necesita mirar su corazón y ver, hermano, aleluya, si no ha sido ofensiva contra aquel que la ama, si no ha habido palabras de su boca que lo ofenden, como dice la palabra de Dios en el libro de Malaquías. Dice, tú has sido violento. Le habla a la iglesia y le dice, tú has sido violento contra mí. Y dicen, ¿qué hemos sido violento? Dicen que desprecias, en que hablas mal de mí, en que dices cosas contra mí. Hermano, muchas veces nosotros sin darnos cuenta, estamos hablando de la relación iglesia Dios, iglesia Cristo, pero quizá tomando el ejemplo de nuestro matrimonio secular aquí en la tierra, tú y yo sí sabemos cómo podemos ser, hermano, aleluya, de venenosos con nuestra lengua. Sabemos cómo podemos dañar al otro, hermano, con nuestras palabras. Podemos entender con claridad que nos gusta ofender, que nos gusta sobajar, que nos gusta, hermanos, señalar los defectos del otro. Y sabes, el problema de eso es, hermano, que alguien que actúa así en su matrimonio terrenal, sin darse cuenta, hermano, actuará de la misma manera contra su Señor, contra Cristo, el esposo de la iglesia. Y tú y yo somos la iglesia. Que muchas veces tú y yo, hermano, literalmente no hemos concebido lo que es la obediencia. Si no nos podemos sujetar a aquel que está junto a nosotros, que lo vemos, que lo tocamos, que decimos amarle, ¿cómo puedes sujetarte a alguien que no ves? Ese es el problema de la iglesia, que la iglesia no se está preparando en áreas, hermano, que verdaderamente tienen un peso para el futuro, que tienen un peso verdadero para la relación. Que no nos importa, hermano, aleluya, guardarnos para nuestro Señor, que podríamos perder la virginidad sin ningún problema mientras nadie se dé cuenta. Podríamos nosotros, hermano, amén, adulterar en el corazón. Era uno de los problemas que Cristo y Dios y el Espíritu Santo tenían desde los principios con su pueblo, y les decía, yo soy un Dios fuerte y celoso. Yo visito tu maldad y la de tu padre, y la de tu hijo y la de tu nieto, porque yo soy celoso, porque no quiero que te prostituyas tras otros dioses, no quiero que ames a otro Dios que no sea yo. ¿Estás aquí? Pero muchas veces, hermano, nosotros no estamos trabajando en estos actos que podríamos concebir correctamente los que ya estamos casados. Que tu lengua ha sido contra Dios, que tu desobediencia es contra Dios. Yo y cualquier persona que pertenezca a la iglesia, si no honra a su Señor, está despreciando, está mancillando el matrimonio. Tú y yo, hermano, no nos hemos visto, aleluya, con la preocupación que debe de verse. Cristo podría sacar la sábana por la ventana, decir, no se guardó para mí. Y que esa vergüenza, hermano, aleluya, era algo que los padres buscaban evitar. ¿Te hubiera gustado vivir en esos tiempos? ¿Cómo hubiera salido la sábana? Porque sabes, hermano, cada uno de nosotros será pesado. Cada uno de nosotros, hermano, será puesto delante de Dios y tendrá su propio juicio. Cada uno de nosotros necesita mirar y está guardándose, porque lo que el Señor nos está pidiendo, hermano, como la esposa, que lo respetemos. Y dentro de ese respetar, te estoy hablando, aleluya, de no ser ofensivo, de honrarlo, de obedecerlo y de servirlo. En el libro, bueno, no lo busque y espero que me haga caso. Vamos a proyectar aquí la versión Dios habla hoy, pero si quiere anotar la escritura para que la pueda leer después en Reina Valera 1960, Primera de Pedro capítulo 3 del versículo 1 al 6. Te lo voy a leer y usted también lo puede ir leyendo con sus ojos. Así también ustedes, las esposas,
sométanse a sus esposos, para que si algunos de ellos no creen en el mensaje, puedan ser convencidos sin necesidad de palabras por el comportamiento de ustedes. Al ver ellos su conducta pura y reverente para con Dios, que el adorno de ustedes no consista en cosas externas, como peinados exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios. Pues este era también en tiempos antiguos el adorno de las mujeres santas. Ellas confiaban en Dios y se sometían a sus esposos. Así fue Sara, que obedeció a Abraham y lo llamó mi Señor. Le hace un llamado, hermano, a la iglesia. Y dice, la iglesia tiene que comportarse de una manera que no es la externa. La iglesia necesita entender que no es su adorno externo por el cual es aceptada. No es lo que Dios calificará de nosotros, hermano. Aunque si bien es importante, aleluya, tener una vestimenta adecuada, no es el juicio por el cual el Señor puede traer carta de divorcio a la iglesia. Es porque la iglesia no decide en su corazón, hermano, aleluya, obedecer a su Señor, llamarle a su Señor, Señor, tener un espíritu, dice la Reina Valera, afable. Y aquí dice, regrese la hermana, que cómo debe ser la esposa, hermano, con un espíritu suave, si no mal recuerdo. Versículo atrás. De un espíritu suave y tranquilo. Hermano, la iglesia no tiene ese espíritu a veces para con su Señor Dios. La iglesia, hermano, muchas veces está en contra de lo establecido por su Señor. La iglesia necesita entender, aleluya, quién es y quién es el Señor. La iglesia necesita mirar, hermano, amén, que a su Señor se le sirve, que nosotros somos, aleluya, la esposa, y que la esposa necesita entrar, hermano, en una forma conductual que honre siempre a su Señor. Que su Señor, hermano, la está amando por encima de sus defectos, la está amando por encima, hermano, de su incapacidad, que la ama, hermano, aleluya, por encima de su intermitencia, que la ama. El amor de Dios, hermano, es inagotable. Dios no puede amanecer un día y decirte, no te amo porque ayer no me serviste. No, porque eso echaría a perder el matrimonio. Es como cuando en este mundo dos personas hablan y una le dice a la otra, ya no te amo, le rompe el corazón, le deshace el corazón. ¿Y sabes qué hace la otra persona, hermano? Entra en una rebeldía y comienza a buscar que le ame, queriéndole, aleluya, coadyuvar, queriéndolo, hermano, coaccionar. Quiere hacer algo a fuerza. Cristo Jesús, escúchame bien, a Cristo Jesús, hermano, no tienes, aleluya, que hacer nada para obligarlo a que te ame, porque Él ya te ama. Y eso es lo que nos pone a nosotros, hermano, en el predilecto de saber si estamos correspondiendo a un amor que no hay persona en este mundo que pueda darnos, y que quien nos lo está dando no está recibiendo de nosotros honra, obediencia, respeto y servicio. Y la iglesia, hermano, está como si nada. Ya se quiere ir al cielo la iglesia. ¿No nos iría bien a estas alturas? Nuestro espíritu es afable. Nuestras palabras lo glorifican y lo honran. ¿Cuántas veces no lo has pensado, hermano?
no lo has hablado, pero lo has pensado diciendo, es que Dios no hizo, es que Dios hubiera intervenido, y eso es violento contra Dios, porque los hombres, dice la Biblia, que pensaban en su corazón, y Jesucristo los confrontó, los arrostró y les dijo, ¿por qué cavilan así en sus corazones? Los hombres no habían abierto la boca, pero ya habían pecado en su corazón contra el Señor. ¿Acaso crees que tú y yo, cuando tenemos pensamientos, hermano, contra el Señor, no nos es tomado como pecado? Claro que sí. Y el Señor, hermano, Él está haciendo su parte. Ahora nos toca a nosotros, aleluya, entender que se trata del exterior. Que no se trata, hermano, de convencerlo por los ojos. ¿Estás aquí? Que al Señor se le convence, hermano, con nuestra actitud. Que al Señor, hermano, aleluya, se le convence, amén, con lo profundo de nuestra actitud en el corazón. Que Él sabe que cuando le sirves, hermano, Él sabe si es de malas, Él sabe si es de flojera, Él sabe si es con gozo, Él sabe si es con gratitud. Que nuestro Señor, hermano, puede escuchar nuestros pensamientos y pesar nuestro corazón. No va a esperar a sacar la sábana por la ventana. Él ya sabe quiénes somos. Y si tú y yo no comenzamos a trabajar en nuestra actitud para con el esposo, si no empezamos nosotros a trabajar en nuestra actitud para aquel que nos ama, ¿por qué buscar que nos desprecie? ¿Por qué buscar que nos mande a atar de manos y de pies y echarnos a la oscuridad para reprocharle eternamente que no te amó? ¿Acaso no dice la Escritura, y lo prediqué no tiene mucho? Tenía una viña el viñador, la despedregó y la cercó y la plantó de buena semilla, y no nada más eso, le cuidó, le regó, incluso hizo un lagar y después puso una torre. Y cuando vino a buscar uvas, halló uvas silvestres, ¿recuerda usted? Todo lo hice, dice, y preguntó y llamó a las personas y dijo, ¿qué más podría haber hecho por mi viña? Hermano, ¿qué más podría hacer? ¿Qué más podría haber hecho Dios por ti si ya te alcanzó, te rescató y te perdonó? ¿Qué tienes hoy que reclamarle a Dios? ¿No es? Del amor del Señor. Tu estilo de vida, eso no nació de su amor. Nos ama para que nosotros podamos, hermano, aleluya, caer en cuenta que Él es merecedor de que no lo ofendamos con nuestros pensamientos, con las intenciones de nuestro corazón, las palabras. ¿Recuerdas el libro de los Génesis? Destruiré, ¿por qué? Dice, porque ellos piensan de continuo mal. Piensan de continuo al mal. Los voy a destruir, ¿por qué? Porque sus pensamientos ya eran agresivos contra el Señor. Y tú y yo, hermano, necesitaríamos estar hoy trabajando en estas áreas. El libro de los Proverbios tiene un versículo, aleluya, yo creo que muy conocido, Proverbios capítulo 31. ¿Alguien que me ayude a leerlo? 31:30. Fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Quién será alabada? La que teme a Jehová. No la hermosa, no la guapa, no la que huele bien. No, hermano, la que lo honra, la que lo respeta, que lo exalta, la que vive para Él, la que se guarda, que ha entendido el compromiso que adquirió, la que ha entendido la honra que se le está dando. Así actuaban las mujeres, hermano, eran escogidas.
y se sentían, hermano, honradas. ¿Sabes por qué? Porque había alguien que las iba a amar, que las iba, hermano, a proteger, que iba a hacer lo que tenía que hacer como esposo. Es más, hermano, escúchame bien, un año se fue y cuando regresó ya tenía una casa. Yo hubiera querido ser así. ¿Cuántos de aquí ya se quieren casar, hombres? ¿Un año ya tendrían su casa? Pastor, pues usted nos ha dicho que no, la casa de después. Bueno, ellos hacían eso. Ellos hacían eso. Entendían el nivel de compromiso. Porque, por decirlo de alguna manera, porque si exigían que la mujer tuviera, hermano, aleluya, esa honra, él también iba a corresponder a esa honra. Así que tú y yo tenemos que entender con mucha claridad, hermano, que si no nos preparamos en el resto que nos quede de nuestras vidas para honrar a nuestro Dios, para servirlo, para obedecerlo. Samuel le dijo a Saúl, ¿se complace Dios de tus sacrificios? Sí, sí le gustan los sacrificios. Sí, sí le gusta que le eches ganas. Complace más de la obediencia, hermano. Hermana. Señor, el Señor se complace de la obediencia y no está asombrado por nada externo que le presentemos. Así que la iglesia necesita comenzar a trabajar y a obrar en no ser ofensiva, en servirlo, en honrarlo y en obedecerlo. Y esas áreas, hermano, cuando tú, yo y nosotros como iglesia, aleluya, las establezcamos de una manera perfecta, entonces estaremos nosotros, hermano, honrando al esposo, aleluya, respetando a aquel que nos ama. Pero nada externo puede asombrar a aquel que nos escogió. No hay nada externo que pueda engañar a aquel que conoce incluso nuestros pensamientos. ¿Llegas de malas a ver al que te ama? ¿Te pones cara al que te provee? ¿No tienes tiempo para servir al que te ha prometido la vida eterna? Piénsatelo. Tus palabras son contra aquel, hermano, que solo sabe decirte, te he extendido misericordia y es nueva cada día y mi amor es por la eternidad. Porque si tú y yo somos de los que mendiga amor en este mundo, teniendo a alguien que te ama tanto, ¿por qué lo haríamos? Escuché una historia, y con esto quiero terminar, de una joven que a sus 17 años fue reina de belleza, no recuerdo si en Yugoslavia era. Una muchacha de 17 años de belleza muy particular. Así que después de que ganó su concurso de belleza en su país, empezó a tener, hermano, pues dinero, porque las marcas le empezaron a hablar para que representara a las marcas. Y empezó a firmar contratos y a tener mucho dinero. Y se suicidó a los 17 años. Y dejó una carta póstuma donde dice, ni la belleza, ni los premios, ni el dinero, ni las comodidades pudieron llenar el corazón ni ello vacío. ¿Qué es esto? Y tú y yo, que no tenemos todo eso que ella tuvo a los 17 años, que tenemos a Cristo, no estamos preparándonos en las áreas que lo respetan, en las áreas que lo honran, en las áreas que lo glorifican. Porque nuestro Señor, el esposo de la iglesia, merece, hermano, 100 veces más de las migajas que le damos. Así que tú y yo tendríamos que pensarnos bien si estamos siendo
aquella que se va a vestir de blanco, tu interior, no en el exterior. Vámonos de pie, aleluya, esta noche y vamos a orar. Porque el Señor dice respecto a la iglesia, y el Señor dice, esto es un misterio, pero debe de haber amor y respeto. Hermano, y el amor está. Pero la otra parte es la que nos corresponde a nosotros y es la parte en donde tenemos nosotros, aleluya, que ponernos a trabajar. Es la parte en donde nos toca prepararnos. ¿Estás aquí? ¿Recuerdas cómo iba el siervo a buscar a la esposa de Isaac? ¿Qué hizo mientras iba a buscarla? Oraba. Oraba. Porque no era encontrar una mujer, había un montón, yo creo que se encontró no sé cuántas en el camino. Pero necesitaba a alguien que cumpliera con lo honroso para aquel día. ¿Estás aquí? Y la Biblia dice, hermano, que tú y yo no nos sacó el Señor en un billete de lotería. Ahorita ya estamos en otros tiempos, pero en mis tiempos había algo en las tiendas que llamaban sorpresas. Comprabas peso al de la tienda y había ahí una plana con un montón de bolsitas. Tú agarrabas la que querías y pues a veces traía una canica, a veces traía un buen juguete. Se llamaban sorpresas. Nosotros no somos una sorpresa. Escúchame bien. Dios, que nos ama, el esposo de la iglesia, que nosotros. ¿Estás aquí? El Padre dijo, ella, él, ellos, esta iglesia va a ser tu esposa. Y él va a venir. ¿Recuerdas? Voy y de donde voy hay muchas moradas. Y si así no lo fue, si así lo fuera, si no lo fuera así, perdón, yo os lo diría. Ella tiene la morada. Solo le falta venir. Venir por nosotros. ¿Cómo estamos viviendo? Cierra un momento sus ojos. Oh, la mujer más hermosa. Oh, la iglesia más bonita. Oh, la iglesia más ordenada. Oh, la iglesia más padre de Oaxaca. Ah, la iglesia con un gran coro. Oh, la iglesia perfecta. Pero con un corazón podrido. Una iglesia que se preocupa por el exterior, pero que deja a un lado los principios, que honran y glorifican a su Dios, que honran y respetan a su Señor. Es la estrategia más poderosa que tiene Satanás. Hay hermanos que hoy no llegaron por decisión, hermano. Porque el diablo le dice, no pasa nada, no hay problema. Viene a su mente y minoriza el congregarse. Viene a su mente y minoriza el discipulado. Viene a su mente y aligera las cuestiones bíblicas. Porque si algo, hermano, si algo quiere el diablo, es que seamos cristianos cómodos, sin discipulado, sin oración, sin nada de nada. Solamente calentando sillas. Pero si hoy podemos tomar conciencia y tu corazón está vacío y te sientes triste y le has echado la culpa a Dios, déjame decirte algo. Dios nos escogió para su Hijo, para aquel que nos amó de tal manera que fue a la cruz y murió por nosotros. Escucha bien quién te ama. No te hablo del que está junto a ti, no te hablo de la persona con la que vives, no.
Porque muchas veces esas personas han echado a perder nuestro corazón, pero aquel que te ama es Jesucristo, el que te ha prometido amor eterno y que quiere que pases la eternidad con Él. A Él es a quien debes honrar, a Él es a quien debes servir, a Él es a quien tú debes obedecer, a Él es a quien tú le debes respeto con tus palabras. Estamos en una iglesia, hermano, donde creemos por cosas reales en nuestro corazón, donde estamos peleando, nos estamos preparando. Que un día Él vendrá. Así que si hay algo en lo que tú quieras hablar con Dios, si tú tienes un corazón vacío, déjame decirte, el amor de Dios es suficiente. Yo te lo puedo decir, mi esposa y yo lo hemos experimentado. Estamos también buscando que la iglesia, mis hijas, todas las personas, aleluya, experimenten que el amor de Dios que nos llena, nos lleva a servirlo, a honrarlo, a glorificarlo, a obedecerlo, a querer vivir con Él eternamente. Así que si tú dices hoy, quiero dejarme amar por Cristo, te darás cuenta que no hay otro amor que pueda suplir ese amor tan grande y tan glorioso y tan santo. Tu vida puede cambiar, hermano. Tu vida puede cambiar, hermana, si experimentas el amor de Dios, si lo experimentas, porque Él te amó al punto de perdonarte toda tu iniquidad, todo tu pecado. ¿Quién te ama tanto que pueda perdonarte aún lo que nadie sabe? No desprecies este amor, no lo deseches. Así que si Dios habló a tu vida y sabes que hay un área que tienes que tratar con Dios, abrimos este altar. Está abierto el altar y vamos a cantar una alabanza de oración, pero es una buena noche. Amor y respeto, ya hay amor. Vamos a glorificar a nuestro Dios.